hermanos. Este es el hermano José Borges del ministerio Regresando a las Sendas Antiguas, conectado también con el ministerio Teshuvah TV de la sabiduría en la Torá. Bendecidos todos sean en esta semana. Esperamos que este Shabbat sea de bendición para todos. Y les pido al Eterno que bendiga a cada uno en sus reuniones y que puedan aprender más sobre nuestro Rey. La semana pasada estuvimos hablando y estudiando de la Parashat Terumá, sobre la construcción del tabernáculo, del Mishkan, y de la importancia de lo que es la casa de nuestro Padre o nuestro Rey. En esta semana entonces nos toca estudiar el Parashat Tetzaveh, que significa y mandarás. Parashat Tetzaveh y mandarás, que se encuentra entonces en el libro de Shemot, capítulo 27, versículo 20 al capítulo 30, versículo 10. Estaremos hablando de la Haftorah en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 43, versículos del 10 al 27, y de las escrituras apostólicas o mesiánicas o del Brit Hadashah. Estaremos estudiando la carta del apóstol Lucas, el capítulo 18, versículo 15, al capítulo 20, versículo 26. Nuevamente, esta es la Parashá Tetzaveh, una parashá que también trae mucha importancia a todos aquellos que estamos regresando a la senda antigua, a nuestros orígenes originales, porque nos habla ahora no del Mishkan, porque ya el Mishkan se dio la orden de construirlo. Ahora nos vamos a concentrar en las ropas del sumo sacerdote, la importancia de cada detalle que el Eterno le presenta a Moshe para que hicieran las vestiduras y el porqué y su significado. Vamos a estar comenzando en capítulo 27, versículo 20 de Shemot. Y dice así la escritura: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para encender la candela continuamente. Ya vemos que lo primero que el Eterno le está diciendo a Moshe es que vaya y consiga aceite puro de olivos o de olivas, para que sean entonces el medio de alumbramiento que se iba a usar en la menorá. El olivo es un símbolo del pueblo de Israel. O sea, hay una escritura que dice que nosotros fuimos injertados en el olivo natural. Significa que fuimos injertados en el pueblo de Israel, que eso se encuentra en una de las cartas de nuestro Rav Shaul, apóstol Pablo. Jeremías también en el capítulo 11, versículo 16, nos muestra también que Hashem, dice, Hashem te llamó olivo frondoso y bello con hermoso fruto. Aún vemos que en el antiguo pacto, en el libro del profeta Jeremías, el Eterno le dice que Hashem había llamado a Israel olivo frondoso. Es bien interesante porque un olivo no muere, es un árbol que no deja de dar su fruto. Cuando algunas ramas se hacen viejas y dejan de dar fruto, son cortadas y salen entonces nuevos brotes que siguen dando ese fruto. Por eso que vemos la palabra cuando dice que por aquellos que fuimos injertados, que no nos jactemos, porque si el Eterno rompió a las ramas originales, ¿qué no haría con aquellos que no son del árbol original y que fuimos injertados? El olivo necesita como 10 años para comenzar a dar fruto, pero su mayor rendimiento no llega hasta después de los 40 años. Son árboles que duran muchos años. Si usted tiene la oportunidad de ir a Israel, allá en el área de Getsemaní, hay muchos olivos. Por cierto, hay un olivo que lleva por miles de años. Y todavía usted va allí y esos olivos siguen dando fruto. Su hoja siempre está verde, no importa el clima, siempre va a estar verde. No necesita de mucha agua.
puede aguantar un clima más caluroso y seco. La aceituna tiene 3 ingredientes importantes, que son los que se usan para el alumbramiento de la menorá, el aceite. Tiene aceite, agua y alpechín. El aceite de oliva, entonces, es una de las cosas más sanas para el cuerpo humano. Por eso cuando usted va a los mercados, trata de buscar el olivo más virgen que haya, más limpio, más puro, para que usted lo use para comer, porque es bueno para la salud. Entre otras cosas, se usa para freír otros alimentos, como dije anteriormente, para usar alimentos, para mezclar en harina y producir torta. Se echa sobre ensaladas y pan y puede servir como combustible para lámparas de aceite, como en el caso entonces del candelabro o del candelero, de la menorá, del tabernáculo, donde ese aceite iba a ser usado para alumbrar la noche dentro del Mishkan o del tabernáculo. Capítulo 28, versículo 1, continúa diciendo: entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdote. Aquí estamos viendo que el Eterno le da las instrucciones a Moshe de que la familia de Aarón iban a ser los sacerdotes y los levitas, que de esa familia iba a depender el ministerio de los sacerdotes, como dice, que iba a llamar ahora con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Termina diciendo: Aarón, como el sumo sacerdote, su ministerio es una sombra de un ministerio celestial en el tabernáculo verdadero. Como Moshe vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también vio el sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Interesante que cuando el Eterno le da las instrucciones, ya Moshe estaba viendo al sumo sacerdote. Vamos a ver qué nos dice Salmos capítulo 110, versículo 4. Hashem ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es ese sumo sacerdote que es para siempre? Yeshua. Yeshua fue nuestro sumo sacerdote. Él hizo el trabajo de la ofrenda, del sacrificio y también de sumo sacerdote. Por eso que dice el Salmo 110:4, Hashem ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre. También leemos en Hebreos capítulo 5, versículo 10, y dice: siendo constituido por Elohim, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando de Yeshua. Yeshua fue el sumo sacerdote. Ese fue el que Elohim constituyó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como también podemos ver en Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice: detrás del velo donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Nuevamente la Escritura nos enseña que ese sumo sacerdote era Yeshua. Por eso es que Aarón era una sombra de lo que iba a venir luego cuando Yeshua viniera a ser ese sumo sacerdote de para siempre. También Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 5. Continúa hablando. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Quién está sentado a la diestra de la majestad del trono de los cielos? Yeshua. Aquí estamos hablando de Yeshua. No es, dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Nuevamente, no está diciendo que el tabernáculo en la tierra no era verdadero. Vamos a ver la diferencia de lo que estaba hablando de verdadero cuando menciona al tabernáculo del cielo. Que el Señor erigió, no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Yeshua no podía ser sacerdote en la tierra.
¿ok? Porque él no venía de la tribu de Leví, él venía de la tribu de Judá. Continúa hablando, habiendo sacerdotes que representaban las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moshe fue advertido por Elohim cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Cuando leemos esta escritura, estamos viendo claramente que Moshe ya había visto al Mesías, al sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, a Yeshua. ¿Okay? Interesante que en esas palabras estaba escondido Yeshua a nuestros ojos, pero la revelación está llegando a nuestras vidas en estos últimos tiempos, que podemos ver claramente que Yeshua estuvo desde el principio y estará para siempre. Éxodo capítulo 25, verso 40 también nos dice, y mira, que hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Eso lo leímos la palabra, la parashá anterior, que te ha sido mostrado en el monte. La palabra hebrea que ha sido traducida como diseño es tafnit, que significa forma, imagen, plano, modelo, copia, estructura, y viene de la raíz baná, que significa edificar, construir, tener hijos, reparar y levantar. La palabra verdadero entonces tiene que ser entendida desde el punto de vista hebreo y no desde el punto de vista como la conocemos nosotros acá en el occidente. La palabra verdadero tiene que ser entendida en ese punto de vista hebreo, como todas las escrituras tiene que ser vista de acuerdo al punto de vista hebreo, porque las escrituras en inglés suena mejor, dice, the scripture were written for us, but not to us. En otras palabras, las escrituras fueron escritas para nosotros, pero no fueron escritas directamente a nosotros. Había un tiempo, una geografía, un reino. Hay que ver todos esos, diríamos, los lugares que habían para los diferentes factores, perdón. Hay que ver los diferentes factores que se encontraban en ese tiempo cuando se escribe la Torá y en los diferentes tiempos del hombre. Vemos, según el concepto griego, lo que se denomina verdadero se entiende en primer lugar como algo que está en contraste con lo falso, lo ficticio, lo irreal. A veces hemos hablado y dicho, ok, este reloj es de marca tal, pero no es verdadero porque es una copia. Así no es que el hebreo mira lo verdadero, sino que no lo mira que si es ficticio o es irreal o es una comparación de algo que no es, que es contraste falso, sino que el pensamiento hebreo, lo verdadero tiene más que ver con lo que es seguro, lo estable, lo duradero, lo fiable, lo eterno. En este caso estamos hablando del tabernáculo, que él dice del verdadero tabernáculo. ¿Por qué le dice verdadero? Porque este no es duradero, es estable, es fiable, es eterno, mientras que el tabernáculo hecho por manos de hombre no es verdad, en el caso que no es verdadero, porque no es duradero, no es fiable y no es eterno. El único Mishkan, tabernáculo que es eterno, es el que está en los cielos. Así que cuando hablamos del tabernáculo verdadero, no se está refiriendo a que el tabernáculo terrenal no sea real, es real, sino que se debe de entender como un tabernáculo estable, duradero y eterno. El de la tierra no era duradero, no era estable y no era eterno. El del cielo sí. Cuando las cosas celestiales son comparadas con las cosas terrenales, son llamadas verdaderas. ¿Ok? Por eso le llama el verdadero tabernáculo. Esto no significa que las terrenales sean falsas o ficticias, insignificantes o malas, sino nuevamente que tiene que ver con las cosas celestiales que son firmes y duraderas. Las cosas invisibles son eternas, pero las cosas visibles son terrenales, como nos dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18.
a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. También el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 10, también nos habla diciendo, mas Hashem es el Elohim verdadero, Emet. Él es Elohim vivo y Rey eterno. Observemos entonces la comparación entre verdadero y eterno. Y vamos a verlo en Juan capítulo 1, versículo 9. Que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí está hablando de Yeshua. ¿Okay? La luz que vino a alumbrar a los hombres. Yeshua vino a alumbrar a los hombres porque él es la Torah viviente. Él vino a enseñarle cómo vivir para el eterno. También en Juan capítulo 6, versículo 32, nos dice, y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí está haciendo una comparación de lo verdadero. Ellos comieron maná, pero el Eterno envía a Yeshua como el pan verdadero que bajó del cielo. También lo vemos en Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Nuevamente, comparación de lo que es eterno a lo que es temporero. Juan capítulo 15, versículo 1 también nos habla. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid verdadera. ¿Por qué Él es la vid verdadera? Porque Él es durable, es fiable, confiable y es eterno. Interesante entender que cuando lo vemos en el lenguaje hebreo, podemos ver la diferencia de cómo se usa en nuestro lenguaje hispano. Hebreos 9:24 también dice, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. No está diciendo que el tabernáculo o el templo o el santuario que había en la tierra no era santo, pero no era verdadero. Por eso dice, porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. En otras palabras, el templo, el santuario, el tabernáculo que había en la tierra, una imagen de lo que estaba en el cielo. ¿Ok? No estamos degradando al templo de la tierra o el Mishkan, porque ahí habitaba la presencia del Eterno. Pero en comparación de lo que es verdadero y lo que no es verdadero, es a base de que no es que es falso o es ficticio, es a base de que si es duradero o es eterno o confiable. Entonces podemos llegar entonces a la conclusión de que cuando se habla del verdadero tabernáculo no es contraste con el terrenal. Como dije anteriormente, la palabra verdadero en referencia al santuario celestial no está usada para menospreciar el tabernáculo en el desierto o los templos que estaban en Jerusalén. No es para despreciarlo, pero es una comparación solamente de lo confiable y eterno, sino que resalta la grandeza del que está en los cielos. Esa es la grandeza, la perfección y la estructura eterna del tabernáculo celestial, el cual es el modelo original para el tabernáculo terrenal y los templos terrenales. Solo que el tabernáculo y los templos que se construyeron en la tierra son una imagen del tabernáculo del cielo. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 también nos habla y dice, el más amplio y más perfecto tabernáculo. Lo verdadero es lo más amplio, lo más perfecto, lo más duradero en contraste con lo terrenal, que es más pequeño, menos perfecto y corruptible. Como hay un tabernáculo verdadero, eterno y celestial, también hay un sacerdocio verdadero, eterno y celestial. Como nos dice el capítulo 5 de Hebreos, versículos 5 al 10. De la misma manera, el Mesías no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy
que está hablando de la resurrección, como también dicen en otros pasajes, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Mesías en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Acuérdense, la cuestión de aquí es de obediencia. Siendo constituido por Elohim, aquí está la clave, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos claramente que este texto nos enseña que después de la resurrección, el Mesías Yeshua fue introducido en el sacerdocio celestial según el orden de Melquisedec. Una vez que él muere y el Eterno lo resucita, él toma la posición de sumo sacerdote. ¿Okay? Por medio del sacrificio que hizo en el madero. Fue el sacrificio, fue la ofrenda y él fue el sumo sacerdote. También en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Interesante que el libro de Hebreos habla totalmente del templo. Usa un lenguaje del templo. Por eso hemos visto perfecto, verdadero, la imagen del cielo en la tierra, tabernáculo, Mishkan. Hebreo no es que le está hablando a los hebreos, está hablando haciendo una dirección directa, hablando sobre la diferencia del tabernáculo en el cielo, el tabernáculo celestial con el tabernáculo de la tierra, y hace una comparación de uno que es corruptible y del otro que es incorruptible. Continuamos leyendo Hebreos 4:14. Acuérdense, Hebreos es un libro donde el lenguaje del templo está en todos sus capítulos y en toda su escritura. Continúa diciendo, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra fe. La expresión que dice aquí en este versículo de trascendió los cielos hace referencia a la investidura sacerdotal de Yeshua. De la misma manera como el sumo sacerdote Aarón entró en su ministerio por medio de una investidura, por medio de las ropas. ¿Okay? En la escritura los cielos son comparados con la ropa del hombre. Los cielos son la ropa del Mesías, como nos dice Salmo capítulo 102, versículos 25 y 26. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestidos los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Dice que la ropa, los cielos son la ropa del Mesías. Una vez que el Mesías resucita, sus ropas son cambiadas. Eso va a pasar con nosotros en los tiempos finales, cuando el Mesías venga a buscar a Israel, a su pueblo. Aquellos serán los muertos en Yeshua, resucitarán primero. Aquellos que quedemos vivos, seremos transformados, recibiremos ropas celestiales. ¿Por qué son ropas celestiales? Porque dice Pablo que este cuerpo corruptible será convertido en incorruptible. ¿Ok? Un cambio de ropa. Misma persona, un cambio de ropa. De aquellos que son mortales serán inmortales. Aquellos que es corrupto, aquellos serán incorruptibles. ¿Ok? Podemos decir que la consagración de Aarón fue una sombra profética de la consagración celestial futura del Mesías. Al decir que trajeran a Aarón y a sus hijos para vestirlos con las ropas que habla esta parashá, era una sombra de que el Mesías iba a ser vestido a sí mismo cuando entrara al tabernáculo celestial. Pues esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 28, 31 al 32. Dice, harás asimismo el manto del efod todo de lana azul.
la abertura para la cabeza, estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá un borde de labor de tejedor. Como la abertura para la cabeza estará doblada hacia adentro. Alrededor de la abertura habrá un borde de labor de tejedor. Como la abertura de un coselete no se romperá. Cuando Aarón fue vestido con el manto azul del efod, estaba haciendo un acto profético que hablaba acerca del momento cuando el Mesías iba a trascender los cielos una vez que resucita. Después de su resurrección, él subiría a los cielos, se sentaría a la diestra del Padre, y eso era un acto profético cuando Aarón estaba siendo vestido al Mesías que iba a ser vestido cuando resucitara. La cabeza de Aarón estaba encima del manto azul y su cuerpo debajo. De la misma manera, el Mesías, que es la cabeza de su cuerpo, está sentado sobre los cielos y su cuerpo está debajo de los cielos. El cuerpo del Eterno, de Yeshua, está en nosotros. ¿Ok? Nosotros lo seguimos a él. Dice, continúa hablando el versículo, dice, no se romperá. Esto nos enseña que el ministerio celestial del Mesías, según el orden de Melquisedec, no se romperá porque es eterno. El ministerio levítico está basado sobre hombres mortales. Oigan bien, el ministerio levítico está basado sobre hombres mortales, pero el ministerio, según el orden de Melquisedec, está basado sobre una vida indestructible, como nos dice Hebreos, capítulo 7, versículos 15 al 17. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levantó otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio de Yeshua. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevamente, aquí está hablando de nuestro Mesías, de nuestro Mashiach. Como Melquisedec es representado en Génesis 14, sin genealogía, es como si fuese eterno. Por eso el Eterno jura que el ministerio sacerdotal del Mesías tiene que ser según el orden de Melquisedec, que es de carácter eterno. Esto nos enseña que Yeshua no pudo entrar en ese ministerio hasta después de su resurrección, porque no podía entrar al templo, al lugar donde estaban los sacerdotes y los levitas, porque no era de la descendencia de Leví, él era de la tribu de Judá. Aunque él era el hijo de Elohim, él no podía usurpar la posición que no le tocaba a él en ese momento. Ahora bien, una vez que él resucita, él es elevado por encima de los cielos y todo ese ministerio, según el orden de Melquisedec, pasa a ser parte del Mesías. ¿Okay? El ministerio de Melquisedec fue iniciado con el Mesías cuando él fue levantado de los muertos y luego elevado por encima de los cielos. Por eso Yeshua no pudo entrar en ese ministerio hasta después de su resurrección, puesto que no era inmortal antes de morir. Yeshua era mortal. Por eso es que cuando ya va al madero, él muere, pero el Eterno lo resucita. ¿Ok? Por eso vemos que esta es la razón por la cual la Torá está entrando en todos los detalles acerca de la ropa del sumo sacerdote. Cuando la Torá resalta un tema y lo repite, es porque es muy importante para el Eterno. Nuevamente, nosotros la repetimos todos los Shabbat en los estudios y en nuestros grupos, en las congregaciones, siempre recalcando, hablando de la Torá, la importancia de la Torá, porque eso es importante para él, porque la Torá viviente es Yeshua. ¿Okay? Lo que es importante para él debe ser importante para sus hijos. Yo creo que la Torá no fue abolida, porque la misma Torá me lo enseña. Para mí, eso para él es importante, para mí debe ser importante también. El sumo sacerdote Aarón simboliza a Mashiach entonces en un ministerio celestial. Los hijos de Aarón simbolizan
los hijos de Mashiach. Eso somos nosotros que creímos en el Mesías, Yeshua, y estamos siendo injertados en ese olivo natural en Israel, y por ende simbolizamos al Mashiach. Es decir, los discípulos, los apóstoles, todos los que estamos en ese plan, nos simbolizamos a Aarón, a los hijos de Aarón. Ellos también recibieron un ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec, a partir de la resurrección y glorificación del Mesías. Es importante que estudiemos entonces y que entendamos esta sombra para entender nuestra función actual en el tabernáculo celestial. Nosotros, ahora en este momento, somos en comparación con el Mesías, nosotros somos mortales ahora. Cuando Yeshua caminaba era mortal. Una vez que muere, el Eterno lo resucita, recibe el oficio de según el ministerio sacerdotal, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque no va a morir luego, no va a morir ya, para siempre. Así cuando venga Yeshua a buscar a su pueblo, nosotros vamos a pasar como los hijos de Aarón. Ellos tenían un oficio, ¿ok? Para que ellos pudieran también ser parte de ese ministerio. Por eso es importante estudiar la función del tabernáculo, porque si no lo estudiamos no vamos a entender qué va a pasar con nosotros. Por eso que dice que ellos también recibieron un ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec. Nos da a entender a nosotros que por eso nosotros vamos a hacer nuestros cuerpos muertos, van a ser cuerpos inmortales, y de cuerpos corruptibles a incorruptibles cuando venga el tiempo de la resurrección de todos aquellos que han muerto en Yeshua, o de los que esperaron al tiempo del sonar de la última trompeta, y seamos llevados como la nación de Israel, donde el Mesías reinará para siempre y nosotros con él. Después de haber hablado sobre la importancia y la diferencia de lo que es verdadero según el lenguaje hebreo, continuamos con la vestidura del sacerdocio o del sacerdote. Somos sacerdotes. Y vayamos al capítulo 28, versículo 2 al 3. Y continuamos hablando de la importancia. Ya vimos la comparación de las vestiduras, la sombra profética de lo que estaba pasando con Aarón, con el Mesías. Ahora vamos a ver los diferentes detalles que fueron dados y para hacer la vestidura sagrada del sumo sacerdote. Versículos 2 y 3 del capítulo 28 continúa diciendo: y harás vestidura sagrada para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Y hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Aquí el Eterno está estableciendo, una vez que llama a Aarón y a los hijos, ahora comienza del por qué él quiere tener un sumo sacerdote que ahora iba a hacer las funciones. Primero hace el Mishkan con los utensilios de dentro del Mishkan, del tabernáculo. Ahora escoge a Aarón y a sus hijos y le hace vestidura. Continuamos hablando, dice para que sirvan como sacerdotes. Las vestiduras servían para tres cosas: para la gloria, en hebreo es kabod; esplendor, en hebreo tiferet; y para consagrar, en hebreo kadash, para el ministerio sacerdotal. Esas eran las tres partes del por qué las vestiduras y para qué servían. Eran para dar gloria, esplendor y consagrar. Capítulo 28, versículo 4, leemos: estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un gorro y un cinturón. Y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos.
a fin de que me sirvan como sacerdotes. Todo sacerdote que servía en el santuario tenía 4 prendas. Las 4 prendas fueron el ketone, la túnica, el mishnashayim, los pantalones, el agnet, el cinto que medía 32 codos, 16 metros aproximadamente, y el mikbaat, el gorro, una larga cinta de lino enrollado. Esas eran las 4 prendas que el sacerdote usaba para servir en el santuario. Todas estas vestiduras eran de lino fino y blanco. El sumo sacerdote tenía también estas 4, pero según el Medrash 1.13, el gorro del Cohen ordinario era puntiagudo arriba, mientras que el gorro del Cohen Hagadol era redondo y llamado mitnefe. ¿Ok? Además de estas 4, el sumo sacerdote tenía 4 prendas más, en total 8. El sumo sacerdote tenía 4 más, los otros usaban solamente 4. En las escrituras, el número 8 simboliza lo sobrenatural que se introduce en lo natural. Por eso vemos que el sumo sacerdote tenía 8 prendas. También simboliza la salvación. El 8º día es el día después del 7º día, el día de la resurrección del Mesías y el día cuando los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán después del 7º día, que viene siendo el milenio, el 7º milenio después de Adán. 7,000 años, y entramos al milenio en el año 7,000, número 7. Cuando se acaba el milenio, en el 8º milenio comienza una nueva vida, una vida eterna. En el 8º día, el niño judío también entra en el pacto por medio de la circuncisión de su carne. No solamente el niño judío, todos los que son israelitas. 8 personas fueron salvas por las aguas del diluvio. Sabemos que el número 8 significa salvación y como hablando de la resurrección también del Mesías, porque si el Mesías no hubiese resucitado, en vano iba a ser nuestro evangelio, el mensaje para nosotros, porque si el Mesías no hubiese resucitado, nosotros tampoco tendríamos la oportunidad de resucitar. Por eso que simboliza salvación. Y vemos que las 4 prendas adicionales del sumo sacerdote fueron las siguientes. Fue el meil, que es el manto azul, el efod, que es el delantal, el hoshen, el pectoral, y el tzit, la diadema. Son los 4 extras que tenía el sumo sacerdote para distinguirlo de los otros sacerdotes y de los levitas. Capítulo 28, versículo 6. Harán también el efod de oro, de lana azul, lana púrpura y lana carmesí, y lino trenzado, obra de diseñador. Según Rashi, el efod estaba hecho como una especie de delantal que el Cohen ceñía por la espalda a la altura del corazón, debajo de los codos. Su anchura era un poco más grande que la anchura de la espalda de un hombre y llegaba hasta los talones. El cinto estaba tejido a su borde superior, siguiendo su ancho y prolongándose hacia ambos lados para que pudiera rodearlo completamente y ceñirse con él. Los hombres las hombreras estaban unidas al cinto en la parte de atrás y llegaban hasta los hombros y un poco más, de modo que se doblaban hacia adelante y hacia abajo. Las piedras de ónice estaban incrustadas, una en cada hombrera. Estamos hablando de los hombros. 6 y 6 piedras de ónice. Las piedras de ónice estaban incrustadas en uno de esos hombros. Las 2 cadenas de oro fueron insertadas en los 2 anillos superiores del pectoral, una a la derecha y otra a la izquierda. Y las 2 puntas de cada cadena fueron insertadas en el engaste de cada hombre. Así que el pectoral colgaba
de los engastes que le habían puesto del ephod hasta la altura del corazón. Así el pectoral colgaba de los engastes del ephod hasta la altura del corazón. Los dos anillos que estaban en las dos esquinas bajas del pectoral coincidían con los dos anillos que estaban en la parte arriba del cinto de ephod, descansando uno sobre otro. Vemos claramente, pueden seguir leyendo, que el Eterno era bien meticuloso en cuestión de la vestidura del sumo sacerdote y de los sacerdotes y los levitas. También de la preparación del Mishkan. Así Él quiere hacer con nuestras vidas. Él es tan meticuloso con nosotros que Él quiere que nosotros seamos obedientes hasta el final. Que seamos obedientes a lo que ya Él ha establecido. Imagínense que vinieran unas personas y cambiaran toda la vestidura del sumo sacerdote que el Eterno le había dado a Moshe para Aarón y sus hijos y toda su descendencia. Imagínense que cualquier hombre venga y diga, no, es que eso no se ve muy bien, vamos a ponerle esto por aquí, vamos a cambiarlo así, eso está muy alto, está muy ancho. Las medidas que le dio el Eterno son medidas que vienen del cielo. Todo lo que viene del cielo es perfecto, es verdadero, no se puede cambiar. Tenemos que seguir el mismo patrón que el Eterno le dio. Si hacemos eso y una persona dice, no, eso no queda bien así, vamos a ponerle otra perla o vamos a ponerle otra piedra, está usurpando la autoridad del Eterno, porque el Eterno fue el que dio esas instrucciones. Nuevamente, si lo comparamos con la Torá, los 10 mandamientos, que son un recuento de las 603 instrucciones. Imagínense que digamos, no, ya el Shabbat no lo debemos guardar porque pues lo cambiaron, porque como Yeshua resucitó en el primer día, ahora podemos hacerlo en el primer día y cambiarlo del séptimo día. Eso no es lo que dice la Escritura. El Eterno, cuando dio su Torá, la dio perfecta para que ningún hombre le añadiera y ningún hombre le quitara. Continuamos. Así como las vestiduras, así es su palabra. 28, capítulo 28 de Shemot, versículo 9. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. El ónice es una piedra negra, es la primera piedra preciosa mencionada en la Torá, como nos dice Génesis, capítulo 2, versículo 12. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. ¿Okay? Estas dos piedras tenían los nombres de los hijos de Israel, 6 en un lado y 6 en otro. Interesante que no hay nombre extra en esas piedras. Porque en los hombres, es que Yeshua, en los hombros de él, Yeshua cargó a Israel. A todos nosotros somos esa Israel que el Eterno viene a buscar, esa novia que viene a buscar, que va a enviar a su hijo Yeshua a buscarnos. Ahí estaban los 12 nombres de los 12 tribus de Israel. Ahí no hay nombre de ninguna denominación, de nada, no nada más, solamente los nombres de los hijos de Israel. Como también va a ser en la Nueva Jerusalén, estarán 12 puertas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Y para entrar por ella tenemos que ser parte de una de esas tribus. ¿Ok? El 28:10 continúa hablando, dice, 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra según el orden de su nacimiento. En una piedra estaban los nombres de Rubén, Simeón, Leví, Yehudá, Dan y Neftalí. En la otra piedra estaba Gar, Asher, Isaacar, Zebulón, Yosef y Benjamín. Esto significa que había 25 letras en cada piedra. 50 letras en las dos. 25 y una comparación de 50. Interesante que 50 es cuando el Eterno da la Torá por primera vez en el desierto, 50 días después de haber salido de Egipto, 50 días, da su Torá. 50 días después del Mesías haber resucitado, el Eterno envía su Espíritu de Santidad
y escribe la Torá, se la da en las mentes de los hombres y la escribe en el corazón de los hombres. Interesante. Capítulo 28, versículo 11. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Las engastarás en filigrana de oro. El Midrash 1:15 cuenta cómo fueron grabadas las piedras. Los nombres de las tribus fueron escritos con tinta. Luego fue traído un gusano pequeño como el grano de cebada que se llama shamir. El shamir tenía la capacidad para partir la piedra. Cuando el shamir se comió la tinta, fue grabado cada nombre en la piedra de manera perfecta. Esto es lo que dice el Mishnah, el Midrash, perdón, un Midrash. Es un cuento de uno que habló y mencionó que esto es lo que había pasado. Capítulo 28, versículo 12. Y pondrás las dos piedras en las hombreras del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante de Hashem sobre sus hombros por memorial. ¿Se acuerdan que mencioné el ponerlo en los hombros? Aarón representa el Mesías. De esto aprendemos que sobre los hombros del Mesías están los nombres de las 12 tribus de Israel, sobre dos piedras negras. Esto nos enseña que cuando el Mesías llevó el madero sobre sus hombros desde la ciudad hasta el lugar donde fue colgado, estaba llevando el pecado y la muerte de las 12 tribus de Israel. Como Israel es la nación sacerdotal, representa a todas las naciones. Aquí vemos cuando habla el apóstol del ser injertados. Fuimos injertados en Israel. Por ende, Yeshua nos llevó a nosotros en sus hombros, porque Israel, las 12 tribus, representa todas las naciones. Así que sobre los hombros del Mesías cargaba el pecado de todo el mundo. Como dice Isaías, capítulo 53, versículo 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Cargará las iniquidades de todas las naciones en sus hombros. Juan 19:17. Tomaron pues a Yeshua y él salió cargando su viga al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gulgotá, nuevamente, cargando en su sombra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, ¿ok? No por Israel solamente, sino también por los del mundo entero. Porque de tal manera amó Yeshua al mundo, ¿ok? Al mundo, porque llevaba a Israel en sus hombros como llevando a todas las naciones, símbolo de llevar todas las naciones. Vemos que las dos piedras de ónice son los hombros, sobre los hombros, no solamente hablan de la carga del pecado de los hijos de Israel, sino del gran peso que conlleva ser responsable para el desarrollo espiritual de los demás. Según de Corintios, capítulo 11, 28. Dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las congregaciones. Esa debe ser la responsabilidad de cada uno de los que estamos siendo injertados en el olivo natural en Israel, de que nosotros, nuestra preocupación sea que nosotros podamos llevar este evangelio, esta verdad a todas las naciones, por cualquier medio, ya sea que usted se encuentre con alguien y alguien le pregunte, ya sea por su familia, sus vecinos, por medio de el sistema telecomunicativo, radio, televisión, Facebook, esta tecnología que ha crecido tanto es para usarla para que nosotros podamos enseñar y llevar esa misma carga que llevaba el Mesías para que todo aquel que crea en él no se pierda,
mas tenga vida eterna. Capítulo 28, versículo 15. Dice, y harás el pectoral de juicio, obra de hábil artífice. Lo hará como la obra del efod de oro, de lana azul, lana púrpura y lana escarlata y de lino trenzado lo harás. Hay dos explicaciones por las que el pectoral es llamado de juicio. La primera se encuentra en el Talmud 1.6, que dice que es llamado así porque hace expiación por la perversión de la justicia civil. La otra interpretación, que es presentada por Rashi, dice que es llamado pectoral de juicio porque prueba las afirmaciones que hace por medio del Urim y el Tumim, y sus promesas son verdaderas, haciendo referencia a Números, capítulo 27, versículo 21. Cuando había dudas con respecto a qué hacer en cuanto a asuntos importantes para la nación, se acudía al sumo sacerdote. Esto es lo que dice Rashi y lo que se encuentra. Él se volteaba hacia la Shejina, hacia la presencia divina, y él era el que preguntaba y se colocaba detrás, y el que preguntaba se colocaba detrás del sacerdote y hacía su pregunta. En el pectoral estaban todas las letras del alfabeto, del Aleph Bet. Por esto, el rabino Shabtai Bas 1.7 dice que las letras se alumbraban milagrosamente para formar la respuesta deseada. De este modo, el pectoral aclaraba sus afirmaciones y fue llamada pectoral de justicia. Rashi también enseña que la palabra hebrea para juicio, mishpat, tiene tres significados: las palabras alegadas por los litigantes, el veredicto, la sentencia, la ejecución del castigo capital por azote o monetario. Vemos entonces que ese pectoral tenía todas las letras del alfabeto hebreo, del Aleph Bet, y cuando había una situación que nadie podía tener la respuesta, ni aun el sumo sacerdote se viraba hacia la presencia del Eterno. El que estaba haciendo la pregunta se paraba detrás y por medio de la justicia del Eterno, las letras brillaban y daban la respuesta. ¿Habrá algo imposible para el Eterno? Yo creo que no hay nada imposible para el Eterno. Capítulo 28, versículo 29 dice, y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante de Hashem. Esto nos enseña que el Mesías está llevando cada uno de los hijos de Israel sobre su corazón en este momento, presentándolos delante del Padre. Eso fue lo que hizo cuando el Padre los resucita. Él lleva al pueblo de él delante de la presencia del Eterno. Como hemos dicho antes, el ministerio de Melquisedec fue compartido con los hijos del Mesías cuando habían pasado 50 días desde su resurrección. Ellos ya habían recibido el poder de la resurrección, de manera que la vida indestructible les había sido impartida, como lo dice Juan, capítulo 20, 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dice, recibir el espíritu de santidad. Estaba dando su Torah, su palabra. La Torah es la que nos va a hacer a nosotros incorruptibles, porque estamos viviendo en santidad mientras nosotros estemos en obediencia a los mandamientos. Cuando el Mesías sopló sobre sus talmides, sus discípulos, les impartió la vida indestructible que él había recibido por medio de la resurrección. Fue un acto semejante a cuando Hashem sopló en la nariz de Adán para darle vida sobre el hombre. El nombre Adán no es un nombre, Adán significa hombre, ¿ok? Eso está haciendo referencia a Génesis 2.7. En la resurrección había sido creado el segundo nuevo hombre, haciendo referencia a 1 Corintios capítulo 15, versículo 47.
también 2 Corintios, capítulo 5, 17 y Efesios 4, 24. Ese nuevo hombre tiene una vida indestructible y por lo tanto podrá servir según el orden de Melquisedec. Nuevamente, aquí está hablando del Mesías. El 28:30 dice, pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia de Hashem, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Hashem. La palabra hebrea Urim, en plural Ur, significa llamas, luces, y la palabra hebrea Tumim, plural Tam, significa cumplimientos y perfecciones. El Talmud 1:23 dice, ¿por qué fueron llamados Urim y Tumim? Urim porque hicieron que sus palabras se iluminaran, y Tumim porque cumplieron sus palabras. Según Rashi, Urim ve Tumim es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre del Eterno. El 28:31 nos dice, harás asimismo el manto del efod, todo de lana azul. Todo este manto fue hecho de lana azul. El color azul es sacado de un molusco que en el Talmud 23 llamado gilazón. Es el mismo color que se usa para uno de los hijos de los hilos de los flecos que cuelgan de las 4 esquinas del manto de cada israelita obediente, según Números 15, 37 y 41. Durante mucho tiempo no se sabía con exactitud a qué animal era, ¿ok? Pero durante los últimos años se han hecho investigaciones profundas que han resultado en la identificación exacta del animal, cuyo nombre latino es Murej trunculus. Por esta razón ya se puede conseguir el hilo azul para los flecos de los talits en cualquier tienda judaica en Israel. El nombre del hilo de lana azul en hebreo es Tejelet. El color azul simboliza el cielo. Esta parashá continúa hablando de las vestiduras del Eterno. Yo sé que no tenemos mucho tiempo en una hora para hablar de todo, pero quise concentrarme mayormente en la comparación del tabernáculo celestial y el tabernáculo terrenal, de la palabra verdadero, que es muy diferente usada en el hebreo que es usada en el griego o en el español. Y hemos visto la importancia de por qué el tabernáculo es para nosotros importante estudiarlo, y de las vestiduras del Eterno porque nos dan una sombra profética del Mesías. Todo esto habla de nuestro Mesías. Si no estudiamos la Torá, el antiguo pacto, no vamos a entender entonces el pacto renovado, porque nos vamos a perder lo que es lo principal, de dónde sale toda esta escritura de los discípulos y las escrituras de Pablo, las cartas de Pablo, para aquellos que habían creído en Yeshua y aquellos que iban a aceptar al Mesías. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno ponga su shalom. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Tov y Shabbat Shalom.